¿Alguna vez te has detenido a pensar que cada vez que abres tu refrigerador podrías estar comprometiendo tu bienestar y el de quienes más amas? Lo que voy a contarte puede parecer increíble, pero está respaldado por investigaciones científicas y datos alarmantes. Hace tan solo unos meses, una madre llamada María, residente en la ciudad de Barcelona, llevó a su hijo de 8 años al hospital con síntomas desconcertantes, náuseas intensas, vómitos persistentes, dolores abdominales agudos y una inusual tonalidad en la piel. En un principio, los médicos no lograban identificar la causa. No era una infección viral, ni una bacteria, ni un parásito extraño. Tras varios análisis, lo que descubrieron dejó a todos atónitos. El origen del problema se encontraba en un alimento que llevaba semanas dentro del refrigerador de María. Un producto que, irónicamente, ella creía estar conservando para proteger la salud de su familia. Según datos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, más de 600 millones de personas se enferman cada año a causa del consumo de alimentos contaminados. Y lo más inquietante es que gran parte de estos casos no ocurren en restaurantes o puestos callejeros, sino en nuestras propias cocinas, por errores en la conservación de los alimentos. Hoy quiero ayudarte a entender por qué esto sucede. Y te aseguro que, al finalizar este vídeo, jamás volverás a mirar tu nevera de la misma forma. Porque dentro de ella podrías estar guardando productos comunes, de esos que compras cada semana en el mercado, que, si se almacenan de manera inadecuada, no solo pierden su valor nutricional, sino que pueden transformarse en verdaderas amenazas para tu salud. Y no me refiero a alimentos raros o difíciles de encontrar. Hablo de productos cotidianos, como los que tienes ahora mismo en tu cocina. Algunos, cuando se enfrían en exceso o se almacenan por tiempos prolongados, pueden generar compuestos químicos vinculados en estudios académicos con enfermedades graves, incluyendo el cáncer. Mi nombre es Tomás Amador y llevo años dedicando mi vida al análisis de la seguridad alimentaria y la nutrición. He colaborado con laboratorios especializados, he revisado informes toxicológicos y he conocido historias que, sinceramente, te estremecerían. En los próximos minutos te voy a revelar cuáles son esos 8 alimentos que jamás deberías conservar en el refrigerador. Te explicaré qué sustancias tóxicas pueden formarse, cómo afectan al organismo y, lo más importante, qué acciones puedes tomar desde hoy para proteger a tu familia. Pero antes, quiero hacerte una pregunta que te va a dejar pensando. ¿Sabes cuál es el alimento que está presente en el 95% de los refrigeradores del mundo, que solemos consumir casi a diario y que, cuando se conserva mal, puede generar una toxina hasta 3 veces más potente que muchos pesticidas industriales? Te lo revelaré en breve, pero primero necesitas entender el origen de este problema. Alimento número 1. Papas o patatas. Comencemos con uno de los más sorprendentes, las patatas. Sí, esas mismas que parecen inofensivas, versátiles y siempre presentes en nuestra cocina. Tal vez estés pensando, yo siempre las guardo en el refrigerador y nunca me ha pasado nada. Pero lo cierto es que cada vez que una papa entra en contacto con el frío excesivo, se inicia un proceso químico silencioso que puede tener consecuencias graves. Cuando las patatas se almacenan a temperaturas inferiores a los 7 grados, que es, por cierto, la temperatura estándar de la mayoría de los refrigeradores, sus almidones naturales comienzan a transformarse en azúcares. Este cambio en la estructura interna, aparentemente inocente, puede derivar en la formación de una sustancia llamada acrilamida cuando las papas se cocinan. La acrilamida es un compuesto que, según investigaciones científicas internacionales, ha sido clasificado como probablemente cancerígeno para los humanos. Y no es el único riesgo. El almacenamiento en frío también eleva la concentración de solanina y otros glicoalcaloides, sustancias que la papa genera como mecanismo natural de defensa, pero que, en exceso, resultan tóxicas para las personas. ¿Recuerdas el caso de María y su hijo? Las papas que habían estado consumiendo tenían una leve tonalidad verdosa en la piel. Esa coloración es un claro signo de que los niveles de solanina han aumentado peligrosamente. Entre los síntomas asociados con la intoxicación por solanina se encuentran vómitos, diarrea, calambres abdominales, mareos, visión borrosa y, en situaciones extremas, incluso alucinaciones, parálisis e insuficiencia respiratoria. Un ejemplo histórico que confirma esta preocupación ocurrió en el Reino Unido, en 1979,
cuando 78 estudiantes resultaron intoxicados tras consumir papas mal almacenadas. 17 de ellos necesitaron atención hospitalaria urgente. ¿La solución? Muy sencilla, pero vital: nunca guardes patatas enteras en el refrigerador. El lugar ideal para conservarlas es un espacio fresco, seco y oscuro, con temperaturas entre los 10 y 15 grados. Así se mantienen seguras y conservan su sabor y propiedades. Alimento número 2. Tomates. El siguiente en la lista es uno que muchas personas consideran un superalimento: el tomate. Rico en licopeno, un antioxidante natural que ha sido ampliamente estudiado por su potencial en la prevención del cáncer de próstata, enfermedades cardiovasculares y daño celular. Pero hay un gran error que millones de personas cometen cada día: guardar los tomates en la nevera. Lo que parece una práctica inocente termina afectando profundamente su valor nutricional. Estudios académicos han demostrado que, cuando los tomates se conservan a temperaturas inferiores a 12 grados, pueden perder hasta el 70% de su contenido de licopeno en tan solo una semana. Además, el frío daña las membranas celulares del tomate, provocando la liberación descontrolada de enzimas que aceleran la descomposición de nutrientes clave como la vitamina C, los flavonoides y los carotenoides. Peor aún, este proceso de degradación celular puede favorecer la formación de compuestos oxidativos, que en lugar de proteger el cuerpo del daño, contribuyen al envejecimiento prematuro y al estrés celular. ¿Has notado que algunos tomates se vuelven insípidos y con una textura harinosa? Ese es el resultado de haber sido refrigerados de forma incorrecta. Lo que pocas personas saben es que los tomates siguen madurando y desarrollando antioxidantes incluso después de ser cosechados, pero solo si se mantienen a temperatura ambiente. Un experimento realizado por una universidad reconocida en Florida comparó tomates que maduraban naturalmente fuera del refrigerador con otros que fueron refrigerados. Los resultados fueron claros. Los tomates refrigerados no solo perdieron sabor y textura, sino también gran parte de sus beneficios para la salud. Los hallazgos fueron claros y sorprendentes. Los tomates que se conservaban a temperatura ambiente no solo mantenían una textura y un sabor superiores, sino que también contenían hasta 3 veces más antioxidantes y compuestos bioactivos en comparación con los refrigerados. La recomendación es sencilla pero vital: guarda tus tomates fuera del refrigerador, en un lugar fresco, alejado de la luz directa del sol. Solo deberías enfriarlos si ya están completamente maduros y planeas consumirlos en los próximos 2 días. Alimento número 3. Cebollas. Pasamos ahora a un ingrediente tan habitual como delicado: la cebolla. Este error de conservación es mucho más común de lo que se piensa, y puede tener consecuencias preocupantes para tu salud digestiva y general. Las cebollas son extremadamente sensibles a la humedad, y el interior de un refrigerador funciona prácticamente como una cámara húmeda constante. Al almacenar cebollas enteras dentro del frío, se acelera su germinación y, peor aún, se favorece la proliferación de hongos y bacterias en sus capas exteriores. Lo que más me impactó al investigar este tema fue descubrir que, en condiciones de refrigeración inadecuadas, las cebollas pueden desarrollar un tipo de hongo conocido como Aspergillus niger, capaz de producir aflatoxinas. Estas sustancias son consideradas por diversas investigaciones científicas como unas de las toxinas naturales más potentes que existen, con efectos carcinógenos particularmente severos sobre el hígado humano. De hecho, agencias de control alimentario en distintas regiones del mundo han establecido límites estrictos para la presencia de aflatoxinas en productos agrícolas, ya que incluso cantidades mínimas pueden afectar la salud hepática e incrementar significativamente el riesgo de desarrollar cáncer hepático. En un estudio documentado en la India en 2017, se reportó que una familia entera presentó síntomas de intoxicación tras consumir cebollas que habían desarrollado manchas oscuras por haber sido almacenadas en un ambiente húmedo. Pero ese no es el único riesgo. Cuando se exponen al frío y la humedad, las cebollas también comienzan a perder sus compuestos sulfurados, los mismos responsables de sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y protectoras del sistema cardiovascular, debilitando así sus beneficios nutricionales. Ahora bien, hay una excepción que pocos conocen. Si ya has cortado una cebolla, lo correcto sí es refrigerarla, pero debes envolverla herméticamente y consumirla en un plazo máximo de 48 a 72 horas. A temperatura ambiente, una cebolla abierta puede ser rápidamente colonizada por bacterias.
Las cebollas enteras, en cambio, deben guardarse en un entorno fresco, seco y ventilado, alejadas de las papas, ya que estas últimas emiten gases que aceleran el deterioro de las cebollas. Alimento número 4. Ajo. El siguiente alimento en la lista es un verdadero tesoro nutricional, el ajo. Sin embargo, la forma en que lo almacenas puede determinar si sigue siendo un superalimento o se convierte en un ingrediente sin valor medicinal. El ajo es rico en un compuesto llamado alicina, responsable de la mayoría de sus beneficios: acción antimicrobiana, antifúngica, antiviral y estimulante del sistema inmunológico. No obstante, la alicina es altamente sensible a dos factores que abundan dentro de la nevera: la humedad y las bajas temperaturas. Diversas investigaciones académicas han confirmado que conservar ajo en refrigeración puede provocar la pérdida de hasta el 90% de su alicina en un periodo de tan solo 2 semanas. En otras palabras, ese ajo que has tenido en el fondo de tu refrigerador durante un mes ya no tiene prácticamente ningún beneficio terapéutico. Y hay más. La humedad interna del refrigerador puede hacer que el ajo comience a brotar de forma prematura, generando esos característicos tallos verdes en su interior. Aunque muchas personas creen que basta con retirarlos, lo cierto es que esos brotes son señal de que el ajo ha iniciado un proceso bioquímico que puede afectar su digestibilidad, provocando molestias estomacales en algunas personas. Además, con el tiempo, el ajo refrigerado puede adoptar una textura gomosa, volverse más difícil de pelar, y su sabor cambia, de intenso y picante a amargo, lo cual indica que sus compuestos beneficiosos están empezando a degradarse o transformarse. Estudios científicos, como uno publicado por investigadores asociados a universidades de alto prestigio en nutrición, revelaron que no solo se pierde alicina con el frío, sino también otras sustancias sulfuradas como la AjoN, la cual ha mostrado propiedades anticancerígenas en investigaciones preliminares. Entonces, ¿cómo conservar el ajo correctamente? La respuesta está en la ventilación. El ajo debe mantenerse en un espacio seco, fresco, bien aireado, idealmente en una canasta o bolsa de malla que permita la circulación de aire. La temperatura ideal para conservarlo en óptimas condiciones está entre los 15 y 18 grados. Y si ya has separado los dientes de la cabeza de ajo, puedes conservarlos pelados dentro de aceite de oliva, pero solo si planeas utilizarlos en los próximos días y los mantienes refrigerados. De lo contrario, podrías correr el riesgo de contaminación por Clostridium botulinum, una bacteria peligrosa que produce la toxina responsable del botulismo. Pero atención, lo que viene a continuación podría ser aún más grave. Hasta este momento te he hablado de 4 alimentos de uso cotidiano. Pero hay uno más que, si se conserva mal, puede ser directamente letal. Y para que comprendas la gravedad del asunto, necesito contarte una historia real que me marcó profundamente. En 2018, en una pequeña localidad de Irlanda, una familia completa fue hospitalizada tras una cena que parecía absolutamente normal. Horas después de comer, comenzaron a aparecer síntomas graves: náuseas intensas, vómitos persistentes, diarrea violenta, fuertes calambres abdominales y algo aún más preocupante, confusión mental y dificultades para hablar. Al principio, los médicos pensaron que se trataba de una intoxicación alimentaria común. Pero los síntomas neurológicos no cuadraban con ese diagnóstico. Después de varios días de análisis e investigaciones, descubrieron que el problema estaba en un alimento que había estado guardado en la nevera de la familia por más de 3 semanas. Ese producto había acumulado niveles peligrosos de una sustancia neurotóxica que afecta directamente el sistema nervioso. El miembro más joven, un niño de solo 6 años, tuvo que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos durante 4 días. Y lo más inquietante es que este tipo de incidentes no son tan raros como muchos piensan. De hecho, varios informes académicos indican que estas intoxicaciones por conservación doméstica inapropiada son más frecuentes de lo que las autoridades sanitarias suelen reconocer públicamente. He revisado reportes y estudios de los últimos 5 años, y solo en Europa se han documentado al menos 47 casos de intoxicaciones similares, todas vinculadas al mal almacenamiento de un alimento muy común. Datos recopilados por Centros de Control Toxicológico revelan que aproximadamente 2.000 personas cada año acuden a servicios de urgencias por síntomas que, en realidad, están relacionados con la conservación inadecuada de ese alimento específico. Y lo más preocupante,
la mayoría de estos casos nunca llega a formar parte de las estadísticas oficiales. ¿Por qué? Porque sus síntomas suelen confundirse con una simple gastroenteritis. ¿Alguna vez te has preguntado por qué este tema no se discute más abiertamente? ¿Por qué los supermercados no colocan advertencias claras? ¿O por qué tu refrigerador no viene con una guía sobre qué alimentos no deberían ir ahí dentro? Lo que descubrí me indignó profundamente. La respuesta está en una práctica común dentro de la industria alimentaria, lo que llaman niveles aceptables de pérdida. Es decir, mientras el número de personas afectadas no genere una crisis sanitaria que impacte negativamente en sus ingresos, se considera un daño colateral aceptable. Literalmente, se asume que enfermar a una pequeña parte de los consumidores es un costo asumible. Durante una conversación privada con un alto ejecutivo de una de las cadenas de supermercados más grandes del mundo, conversación que, por supuesto, no pude grabar, escuché algo que me dejó helado. Si las personas aprendieran a conservar los alimentos correctamente, dejarían de comprarlos con tanta frecuencia y nuestras ventas se desplomarían. Este tipo de declaración revela lo que muchas empresas prefieren ocultar, que dependen de tu desconocimiento. Por ejemplo, si supieras que las papas duran el triple cuando se almacenan fuera del refrigerador, comprarías menos. Si supieras que los tomates pierden hasta el 70% de su valor nutricional al ser refrigerados, probablemente exigirías mejores prácticas de conservación. Pero hay algo aún más inquietante. Dentro del marketing alimentario existe un concepto llamado ignorancia conveniente. Las grandes marcas han invertido millones en campañas que nos repiten que frío es igual a seguro, y que refrigerar es conservar. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Un documento interno filtrado en 2019 reveló que muchas de las compañías más importantes del sector conocen perfectamente los riesgos del mal almacenamiento en frío. Aún así, han decidido que es más rentable mantener al consumidor desinformado que invertir en educación alimentaria básica. Lo más frustrante es que gran parte de estos problemas podrían evitarse con información sencilla. Con tan solo 5 minutos de tu atención podrías aprender a prevenir intoxicaciones, conservar mejor tus alimentos y proteger a tu familia. Alimento 5. Plátanos o bananas. Ahora llegamos a un alimento que muchos deportistas consumen a diario, pero que suele almacenarse de forma errónea: los plátanos, también conocidos como bananas. Este es uno de los productos frescos más mal conservados en todo el mundo. Y sí, tiene un impacto directo en su calidad nutricional. Cuando colocas plátanos en el refrigerador, interrumpes bruscamente su proceso natural de maduración. Esto no solo altera el sabor y la textura, sino que también bloquea la conversión de almidones en azúcares naturales y detiene la formación de enzimas digestivas clave. Un plátano verde es rico en almidón resistente, ideal para la salud intestinal. Un plátano maduro, en cambio, ofrece azúcares de fácil digestión y una mayor concentración de antioxidantes. Pero si lo enfrías demasiado pronto, te quedas atrapado entre ambos estados, sin los beneficios de ninguno. Investigaciones realizadas por la Universidad de Queensland evidenciaron que los plátanos refrigerados pierden hasta el 60% de sus enzimas, incluyendo la amilasa, fundamental para la digestión del almidón. Y eso no es todo. El frío daña las células de la cáscara, que liberan enzimas responsables del ennegrecimiento característico. Aunque la parte interna pueda parecer intacta, el proceso de oxidación ya ha comenzado, degradando los nutrientes esenciales. Además, los plátanos refrigerados tienden a desarrollar una textura harinosa, consecuencia de la descomposición irregular de las pectinas, las fibras naturales que les dan consistencia. Por eso, deportistas profesionales evitan guardarlos en la nevera. Un plátano madurado a temperatura ambiente tiene una proporción óptima entre azúcares de absorción rápida y lenta, lo que proporciona energía sostenida durante la actividad física. Estudios nutricionales aplicados en deportistas de alto rendimiento han concluido que, aunque un plátano refrigerado pueda tener las mismas calorías, la biodisponibilidad de sus nutrientes disminuye notablemente. Es como comer una versión diluida del alimento original. ¿La recomendación? Guarda los plátanos a temperatura ambiente, lejos de frutas que producen etileno, como las manzanas. Si deseas acelerar su maduración, colócalos en una bolsa de papel. Si prefieres retardarla,
sepáralos del racimo. Alimento 6. Aguacates o paltas. El siguiente en nuestra lista es uno de los frutos más valorados nutricionalmente, el aguacate, también llamado palta en algunos países hispanohablantes. Desafortunadamente, millones de personas están perdiendo sus beneficios por un simple error: guardarlos en la nevera antes de que estén maduros. El aguacate es una fuente extraordinaria de grasas saludables, ácido oleico, vitaminas K y E, folato y poderosos antioxidantes. Pero su proceso de maduración es especialmente delicado. Depende de enzimas que solo funcionan adecuadamente dentro de un rango térmico específico, entre 18 grados y 24 grados. Cuando colocas un aguacate duro en la nevera, estas enzimas se inactivan completamente, lo que impide que la fruta alcance su textura cremosa, su sabor ideal y su máxima expresión nutricional. Un estudio realizado por la Universidad de California demostró que los aguacates que maduran a temperatura ambiente contienen hasta un 40% más de ácido oleico que aquellos que han sido refrigerados durante su maduración. Este ácido graso es esencial para la absorción de vitaminas liposolubles y se ha vinculado en investigaciones científicas con efectos antiinflamatorios notables. Pero eso no es todo. Cuando se enfrían antes de tiempo, los aguacates pueden desarrollar manchas negras en su interior que no son visibles desde fuera. Estas manchas son señales de que los compuestos fenólicos, potentes antioxidantes, han comenzado a oxidarse, reduciendo su eficacia protectora para el organismo. Y aquí está el dato más preocupante: muchos consumidores, al ver que el exterior del aguacate está intacto, no sospechan del deterioro interno. Así, consumen un alimento cuyo perfil nutricional ha sido seriamente comprometido sin darse cuenta. Cuando un aguacate es expuesto a temperaturas inadecuadas, como las del refrigerador, antes de alcanzar su punto óptimo de maduración, puede volverse especialmente vulnerable. No solo pierde textura y sabor, sino que se incrementa el riesgo de que se contamine con Listeria monocytogenes, una bacteria potencialmente peligrosa, sobre todo para embarazadas, adultos mayores y personas con defensas bajas. La forma correcta de manejar esta fruta tan nutritiva es conservarla a temperatura ambiente hasta que esté lo suficientemente blanda como para ceder con una leve presión de los dedos. Solo entonces, si no vas a consumirlo de inmediato, puedes colocarlo en la nevera para alargar su vida útil unos días más. ¿Necesitas que madure más rápido? Hay un truco casero que funciona muy bien. Colócalo dentro de una bolsa de papel junto a una manzana o un plátano. Estas frutas emiten etileno, un gas natural que acelera el proceso de maduración sin alterar su valor nutricional. Alimento 7. Miel. Este probablemente te va a sorprender. ¿Sabías que hay una forma incorrecta de guardar la miel? Muchos piensan que, por ser un alimento duradero, no importa cómo se conserve. Pero lo cierto es que la miel, aunque técnicamente no se echa a perder, puede perder muchas de sus propiedades si se refrigera. Se han encontrado tarros de miel en tumbas egipcias con más de 3000 años, y aún estaban en buen estado. Pero cuando la sometemos al frío, esa estabilidad milenaria se ve afectada. El resultado más evidente es la cristalización. La miel se solidifica de forma desigual y pierde su consistencia natural. Pero más allá de lo visual, esto afecta también su estructura molecular y sus compuestos bioactivos. La miel contiene más de 180 sustancias beneficiosas, entre ellas una enzima llamada glucosa oxidasa, que produce peróxido de hidrógeno y le otorga su potente efecto antibacteriano. Estudios científicos, como uno publicado en el Journal of Food Science, mostraron que la refrigeración reduce hasta en un 30% la actividad enzimática de la miel. Otro error común es intentar revertir esta cristalización calentándola en el microondas. Esto no solo destruye las enzimas activas, sino que puede generar sustancias como el hidroximetilfurfural, HMF, que en grandes concentraciones se ha vinculado a efectos tóxicos para la salud. Además, cuando la miel se enfría, cambia su viscosidad y es más propensa a absorber olores de otros alimentos dentro del refrigerador, lo que puede alterar su sabor puro y original. Entonces, ¿qué hacer? Muy sencillo, guarda tu miel en un frasco bien cerrado, a temperatura ambiente y lejos de la luz directa. Si se cristaliza naturalmente, puedes devolverle su textura con un baño María suave, sin microondas y sin temperaturas altas. Alimento 8. Pan. Y ahora llegamos al octavo alimento.
Uno de los más universales, pero también uno de los más maltratados por el frío, el pan. Mucha gente, con la intención de conservarlo más tiempo, lo mete directamente al refrigerador. Pero esto acelera un proceso llamado retrogradación del almidón, que hace que el pan se endurezca mucho más rápido de lo normal. Este fenómeno ocurre porque las moléculas de almidón, al estar a temperaturas bajas, alrededor de 4 grados, se reorganizan y expulsan agua. El resultado, una textura seca y rancia, a veces en solo 2 días. En comparación, el mismo pan conservado a temperatura ambiente puede mantenerse tierno por una semana. Investigaciones del Instituto de Tecnología de Alimentos confirmaron que el frío acelera este deterioro en el pan, y además, dificulta su digestión. Cuando el almidón se vuelve más compacto, tu sistema digestivo tiene que trabajar más para romperlo y aprovechar sus nutrientes. Pero hay un problema añadido. La humedad natural del refrigerador puede favorecer el crecimiento de mohos resistentes al frío, como el Rhizopus stolonifer. Este hongo, además de ser antiestético, puede ser especialmente peligroso para personas con sistemas inmunitarios debilitados. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de conservar el pan? Guárdalo a temperatura ambiente, en un recipiente hermético o una bolsa de papel, en un lugar seco y alejado del sol. ¿Quieres conservarlo por más tiempo? Congélalo directamente. El congelador detiene la retrogradación y mantiene la calidad del pan sin comprometer su seguridad. ¿Y si ya está un poco duro? Hay un truco muy efectivo. Humedécelo ligeramente con agua y colócalo en el horno a 150 grados por unos minutos. Este calor suave reactiva las moléculas de agua y le devuelve parte de su suavidad. El alimento más peligroso, las papas. Ahora sí, llegamos al momento que estabas esperando. Ese alimento que se encuentra en el 95% de los refrigeradores y que, si se almacena mal, puede llegar a ser mortal, las papas. Las papas, aunque parecen inofensivas, pueden convertirse en un riesgo serio para la salud cuando se guardan en frío durante mucho tiempo. A temperaturas por debajo de 7 grados, ocurre una transformación química que aumenta la formación de acrilamida, una sustancia que estudios científicos han relacionado con varios tipos de cáncer, y también incrementa los niveles de solanina y chaconina, 2 glicoalcaloides altamente tóxicos. Para que te hagas una idea, la dosis letal de solanina se estima entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso corporal. Eso significa que una persona de 70 kilogramos podría intoxicarse gravemente con tan solo 200 a 400 mg de esta sustancia. Y una papa mediana, que haya estado semanas en la nevera y haya adquirido ese color verdoso característico, puede llegar a contener hasta 1 miligramo de solanina por gramo. Haciendo cuentas rápidas, 200 gramos de una papa mal conservada podrían alcanzar niveles peligrosos, incluso letales. El caso más conocido se registró en Londres, en 1979, cuando 78 estudiantes se intoxicaron tras consumir papas con altos niveles de solanina. Los síntomas incluyeron náuseas intensas, vómitos, diarrea, fiebre, cefaleas e incluso dificultad para respirar. Algunos de ellos necesitaron atención hospitalaria urgente. Pero esto no pasa de la noche a la mañana. El riesgo aumenta gradualmente. Las papas almacenadas en frío por semanas comienzan a cambiar de color, desarrollan una capa verdosa y muchas veces, brotes. Estos son signos claros de que los niveles de toxinas están aumentando. Investigaciones de largo plazo, como un estudio publicado por la Universidad de Harvard en 2016, que siguió a más de 100.000 personas durante 20 años, encontraron una conexión preocupante entre el consumo habitual de papas con altos niveles de acrilamida y el aumento de ciertos tipos de cáncer. La acrilamida ha sido clasificada por organismos internacionales como una sustancia posiblemente cancerígena para los seres humanos. Esta conclusión se basa en investigaciones científicas donde se observó un aumento considerable de tumores en animales expuestos a este compuesto. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Estocolmo reveló que las papas almacenadas en refrigeración por más de 2 semanas podían alcanzar niveles de acrilamida hasta 10 veces superiores a las almacenadas de forma correcta. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue una conversación con una de las investigadoras principales de estos análisis, cuyos hallazgos confirmaron algo inquietante. Si las personas supieran el riesgo real de conservar mal las papas, cambiarían sus hábitos inmediatamente.
Datos reunidos por Centros Europeos de Control de Enfermedades indican que, cada año, unas 2.300 personas podrían estar sufriendo intoxicaciones alimentarias relacionadas con glicoalcaloides, mayoritariamente provenientes de papas guardadas en condiciones inadecuadas. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer? Cuando una papa se enfría, no solo aumenta la cantidad de azúcares simples, sino que también se activa una reacción con un aminoácido natural llamado asparagina. Esta interacción química favorece la formación de acrilamida, especialmente durante la cocción a altas temperaturas, como cuando freímos o horneamos. Investigaciones publicadas en revistas científicas como el American Journal of Clinical Nutrition han mostrado resultados alarmantes. En un seguimiento a más de 120.000 personas durante 16 años, se encontró que quienes consumían regularmente papas fritas preparadas a partir de papas refrigeradas presentaban un 23% más de probabilidades de desarrollar cáncer de colon y de riñón. Uno de los estudios concluyó que, aunque no se puede afirmar que las papas en sí causen cáncer, el mal manejo en su conservación y preparación genera condiciones que incrementan el riesgo. El cuerpo, al procesar la acrilamida, la convierte en glicidamida, una sustancia capaz de alterar el ADN y provocar mutaciones. A lo largo de los años, esta acumulación de daño celular podría derivar en la formación de tumores. Las pruebas en animales también lo corroboran. La exposición crónica a dosis similares de acrilamida, como las que podrías ingerir por alimentos mal almacenados, ha resultado en un notable incremento de tumores. Ahora que sabes esto, es momento de actuar. Aquí tienes un plan claro para aplicar hoy mismo en casa. 1. Revisa tus papas. Si notas que están verdes, tienen brotes o llevan más de una semana en la nevera, deséchalas por completo. No intentes cortar las partes afectadas. Las toxinas ya están distribuidas. 2. Saca inmediatamente de tu refrigerador los siguientes alimentos: tomates, cebollas enteras, ajos, plátanos aún verdes, aguacate sin madurar, miel y pan. Puedes restaurar gran parte de sus propiedades si los almacenas correctamente a partir de ahora. 3. Aprende a detectar señales de deterioro: papas con manchas verdes, tomates harinosos, cebollas con puntos oscuros, ajos brotados, plátanos con la cáscara negra antes de madurar, aguacates que nunca suavizaron, miel cristalizada irregularmente y pan que se endureció demasiado rápido. Si recientemente consumiste alguno de estos alimentos en mal estado, estate alerta a síntomas como náuseas, vómitos, dolor estomacal, dolor de cabeza o confusión mental. En caso de haber comido papas con signos de toxicidad, busca atención médica sin demora. Ahora, ¿cómo debes conservar estos alimentos? Papas, guárdalas en un lugar fresco, entre 10 y 15 grados, seco, oscuro y con buena ventilación. Una despensa o armario alejado del calor funciona bien. Nunca junto a cebollas. Tomates, manténlos a temperatura ambiente, fuera de la luz directa. Solo refrigéralos si ya están maduros y vas a consumirlos en 1 o 2 días. Cebollas, necesitan un espacio seco y aireado, como una bolsa de malla o una cesta de mimbre. Ajo, igual que las cebollas, debe estar en un lugar ventilado, seco y fresco. Plátanos, conserva a temperatura ambiente. Para madurar más rápido, ponlos en una bolsa de papel. Para frenar la maduración, sepáralos del racimo. Aguacates, déjalos madurar fuera de la nevera. Solo refrigéralos cuando ya estén blandos y listos para comer. Miel, guárdala en un recipiente hermético a temperatura ambiente, lejos de la luz. Si se cristaliza, caliéntala suavemente a baño María. Nunca en microondas. Pan, mejor a temperatura ambiente en una bolsa cerrada. Si no lo vas a comer pronto, congélalo directamente. La mayoría de estos alimentos se conservan mejor entre los 15 y 20 grados, con baja humedad y buena circulación de aire. Has llegado al final de un recorrido que puede cambiar tu salud para siempre. Ya conoces los 8 alimentos que nunca deberían estar en tu refrigerador: papas, tomates, cebollas enteras, ajo, plátanos verdes, aguacates duros, miel y pan. Y, más importante aún, ahora sabes por qué. Esto no es solo sabiduría popular, son hechos respaldados por estudios científicos. Es una información que raramente verás en etiquetas o escucharás en el supermercado, porque,
Como ya sabes, hay intereses comerciales que prefieren mantenerte en la ignorancia. Pero tú ya sabes la verdad. Y con esa verdad viene el deber de actuar y de compartir. Si este contenido te ha abierto los ojos, aquí tienes 3 pasos simples que puedes seguir ahora. Revisa tu refrigerador hoy mismo. Tu salud no puede esperar. Comparte esta información con tus seres queridos. Puede salvar vidas. Déjame en los comentarios qué alimentos tenías mal almacenados. Así sabremos cuán común es este problema y cómo podemos combatirlo juntos. Nos vemos en el siguiente episodio, donde seguiremos cuidando de tu bienestar, con ciencia y cariño.